Hola, hoy les traigo otra parte del iceberg de los Juegos del Hambre, ya traigo otras teorías pendientes, así que sin más por el momento comenzamos. 1. Los protectores de Finnick como espías rebeldes. La figura de Finnick Odair, con su carisma deslumbrante y su trágico destino, es una de las más complejas en el universo de los Juegos del Hambre. Oficialmente, su belleza lo convirtió en un objeto de deseo para la élite del Capitolio, siendo protegido por una serie de influyentes personajes a cambio de favores íntimos. Sin embargo, una lectura más profunda de los eventos revela una verdad oculta. Esos protectores no eran meros depredadores, sino una red clandestina de espías rebeldes que utilizó la posición única de Finnick como un arma estratégica contra el régimen de Snow. Y si podrían ser rebeldes pero no dejaban de ser unos asquerosos. La primera evidencia reside en la naturaleza misma de la información que Finnick poseía. Él mismo le confiesa a Katniss en llamas: los secretos son mi pago. Como un mero trofeo sexual, por muy cercano que estuviera al poder, podría haber acumulado tantos y tan devastadores secretos sobre las figuras más poderosas del Capitolio. Secretos que iban desde infidelidades hasta asesinatos y corruptelas. La respuesta lógica es que tenía ayuda. Sus protectores no solo le proporcionaban acceso físico a las suites privadas y las confidencias de borrachera, sino que actuaban como fuentes activas, filtrándole metódicamente información comprometedora. Ellos, desde dentro del sistema, identificaban qué datos podían dañar más a la estructura de poder y se los entregaban a Finnick, quien, con su prodigiosa memoria y carisma, los retenía hasta el momento oportuno. Cada susurro en la oscuridad era, en realidad, un informe de inteligencia. La segunda pieza clave es el collar de Finnick, ese accesorio de cuerda dorada que nunca se quitaba. Snow era un tirano paranoico. Cualquier objeto que un favorito llevara consigo sería minuciosamente inspeccionado. Si el collar hubiera sido un simple adorno o un dispositivo de rastreo del Capitolio, no tendría sentido el aura de importancia que lo rodea. La teoría más sólida es que el collar era, en realidad, un mecanismo de seguridad y comunicación de los rebeldes. Podría haber contenido microfilmes con información codificada, un veneno de acción lenta para ser usado contra Snow en una oportunidad extrema, lo que explicaría por qué Finnick no lo usó a la ligera, o incluso un localizador para que el Distrito 13 pudiera rastrearlo. Sus protectores se aseguraban de que el Capitolio nunca lo confiscara, tal vez argumentando que era un fetiche personal o un símbolo de su contrato, protegiendo así su verdadera función bajo una capa de frivolidad. Por lo tanto, esos patrocinadores estaban convirtiendo la decadencia del régimen en el instrumento de su propia destrucción. 2. La alteración de Plutarch en los juegos. En el universo de Panem, el control de la narrativa histórica no es solo una herramienta de poder, sino el mismísimo fundamento del régimen. Plutarch Havensby, presentado como un estratega brillante pero pragmático, encarna la paradoja de quien debe destruir la historia para reescribirla. La teoría de que ordenó la quema sistemática de los registros de los juegos pasados no es una mera especulación, sino una consecuencia lógica de su objetivo final. No solo derrotar a Snow, sino erradicar el mismo concepto de los Juegos del Hambre, y para ello, había que eliminar su memoria. La primera evidencia surge de la naturaleza misma de la rebelión. El Distrito 13 no buscaba una reforma, buscaba una revolución total. Los juegos eran el símbolo máximo de la tiranía del Capitolio, un ritual de opresión tan profundamente arraigado que se había normalizado durante 75 años. Preservar sus registros era peligroso. Cada video, cada estadística, cada análisis de una arena pasada era una semilla potencial para que un futuro aspirante a tirano resucitara la idea. Plutarch, como arquitecto de la nueva era, comprendía que la memoria crea legitimidad. Al destruir los archivos, no solo estaba borrando un trofeo del Capitolio, sino que estaba realizando una lobotomía cultural en Panem. Era la versión definitiva del recuerdo de quien es el enemigo, eliminando cualquier posibilidad de nostalgia o estudio académico que pudiera romantizar el pasado. Un análisis más técnico revela un motivo aún más siniestro: ocultar los patrones de diseño de las arenas. Los juegos no eran eventos aleatorios, eran ingeniería social aplicada. Cada arena, desde la de fuego hasta la de reloj, estaba meticulosamente diseñada para probar una hipótesis psicológica o social. Cómo los tributos se agrupan bajo una amenaza común, cómo la escasez de un recurso específico desata la traición, o cómo el ambientalismo puede ser convertido en un arma. El Capitolio, y Snow en particular, eran maestros en esta ciencia. Si estos patrones quedaban registrados y se hacían públicos, se corría el riesgo de que el pueblo no solo viera la crueldad, sino también la mecánica detrás de ella.
Esto habría expuesto a los juegos como lo que eran, un experimento de laboratorio a gran escala. Al quemar estos datos, Plutarch no solo estaba destruyendo evidencia, sino que estaba protegiendo a la rebelión de tener que responder por preguntas incómodas sobre la metodología del régimen que derrocaban. Era más fácil vender la idea de locura de Snow que ciencia malvada sistémica. Finalmente, la quema de los libros sirvió a un propósito de poder personal y fundacional para el nuevo orden. Al convertirse en el nuevo director de comunicaciones, Plutarch se posicionaba como el gran archivista y narrador de la nueva historia. Si los registros originales existían, su narrativa podía ser desafiada. ¿Quién podría contradecir su versión de los eventos? Este acto le permitió hacer lo que todo régimen emergente anhela: controlar el punto cero de la historia. Los juegos que se recordarían serían los que él, selectivamente, permitiera que se contaran, probablemente enfocados en el heroísmo de tributos como Katniss y Pita, mientras que los juegos más incómodos o complejos aquellos que podrían mostrar a vencedores colaboracionistas o situaciones éticamente ambiguas se desvanecerían en el humo. No se trataba solo de ocultar patrones al Capitolio, sino de moldear la percepción futura para que encajara en la leyenda limpia y maniquea que la rebelión necesitaba para consolidar su poder. La hoguera de Plutarch no fue un acto de ira, sino de cirugía política fríamente calculada. 3. El canto de los sinsajos es una lengua codificada. El canto de los sinsajos, esa melodía de 4 notas que se transforma en un himno fúnebre, es presentado como un instinto natural, una tradición oral de los distritos. Sin embargo, una mirada más profunda revela un patrón demasiado preciso, una sincronía demasiado útil para ser una mera casualidad folclórica. La teoría de que Ru no solo usaba, sino que había aprendido ese canto como parte de un lenguaje codificado de los rebeldes, se sustenta en la lógica misma de la resistencia y en los detalles estratégicos que Susan Collins entretejió en la narrativa. En primer lugar, debemos considerar la funcionalidad militar del canto. En un estado de vigilancia totalitaria como el Capitolio, cualquier comunicación abierta es un riesgo mortal. Las radios pueden ser interceptadas, los mensajes escritos descubiertos. Pero un silbido, especialmente uno que imita el cato de una ave nativa, es el canal de comunicación perfecto. Es invisible, se transmite a largas distancias en un bosque y es intrínsecamente inocente. Rue no solo usa el canto para anunciar que está a salvo. Su interacción con Katniss demuestra un protocolo. Ella emite las 4 notas, y Katniss, tras un momento de comprensión, las repite. Este es el clásico patrón de una señal y su contraseña, un código de llamada y respuesta utilizado en operaciones de guerrilla para verificar la identidad de un aliado sin revelar posiciones. El hecho de que Rue, una niña de un distrito agrícola, lo ejecute con la precisión de un soldado, sugiere un entrenamiento previo, no solo una tradición cultural pasiva. Ella no estaba solo jugando, estaba ejecutando un protocolo de comunicación. La segunda evidencia reside en la distribución geográfica y la utilidad del canto. El sinsajo es un híbrido creado por el Capitolio, un símbolo de su dominio sobre la naturaleza. ¿Qué mayor ironía y acto de sabotaje que la rebelión se apropie de este símbolo de opresión y lo convierta en su herramienta? Es probable que células rebeldes en varios distritos, particularmente en los más oprimidos como el 11, comenzaran a utilizar el canto del pájaro como una seña de identidad y una advertencia. Rue, proveniente de una comunidad que trabajaba colectivamente en los huertos y que sufría una vigilancia brutal, era el candidato perfecto para haber sido instruida. Sus padres, o algún líder comunitario encubierto, bien pudieron enseñarle este código no como una canción, sino como un manual de supervivencia. Cuando le dice a Katniss esa forma en que nos decimos que el día ha terminado, que estamos a salvo, está describiendo una función, no un pasatiempo. Es el equivalente a decir usamos esta frecuencia para informar que la zona está segura. Por lo tanto, el canto de los sinsajos fue mucho más que una conmovedora banda sonora para una amistad trágica. Fue el nervio auditivo de la rebelión, un sistema de comunicación análogo e indetectable que operaba a plena vista. Rue no era solo una niña que sabía silbar. Era un eslabón en una cadena de inteligencia, una mensajera que llevaba en sus labios las instrucciones que podían derribar un imperio. Su último silbido no fue una despedida, sino la transmisión de un testigo. Y Panem, al repetirlo, no estaba cantando una canción, estaba recitando la contraseña que iniciaría su liberación. 4. El mundo exterior a Panem. La narrativa oficial del Capitolio insistía en que Panem era el último pie de la humanidad, una fortaleza de orden y civilización en un mundo reducido a escombros tóxicos y naturaleza salvaje.
Esta creencia, fundamental para el control social, justificaba toda opresión. Sin el Capitolio, solo quedaba la aniquilación. Sin embargo, la lógica geopolítica y los escasos indicios que se filtran en la historia sugieren una realidad radicalmente diferente. La teoría de que, al traspasar los límites de Panem, se encontrarían otras civilizaciones unas sumidas en crisis similares y otras que han logrado florecer no solo es plausible, sino casi una certeza matemática dada la escala del cataclismo global. En primer lugar, la propia existencia de Panem desmiente la narrativa de la extinción total. Si una región de América del Norte pudo sobrevivir, reorganizarse en un sistema de distritos y mantener una base tecnológica avanzada, es ilógico pensar que otras masas continentales Europa, Asia, Sudamérica desaparecieran por completo sin dejar rastro. La geografía y la biodiversidad son resilientes. Es mucho más probable que el mundo se haya fracturado en una serie de estados-isla o civilizaciones aisladas, cada una lidiando con las secuelas a su manera. Algunas de estas sociedades podrían haber caído en dinámicas incluso más siniestras que los Juegos del Hambre. Imaginemos una teocracia tecnofóbica donde los disidentes son sacrificados, o una meritocracia distópica donde los ciudadanos compiten en arenas digitales por recursos virtuales. Otras podrían haber reinstaurado formas de esclavitud tribal o creado sociedades IBM mediante modificaciones genéticas. El horror de Panem no sería único, sino una variación local de un trauma global. Por otro lado, la dirección opuesta también es inevitable. La existencia de civilizaciones que hayan superado la crisis mejor que Panem. Mientras el Capitolio gastaba sus vastos recursos en arenas elaboradas, mutaciones genéticas para espectáculo y la opresión sistemática de su población, otras sociedades podrían haber priorizado la sostenibilidad, la cooperación internacional limitada o la adaptación al nuevo entorno. Canadá, Escandinavia o Nueva Zelanda, por ejemplo, con menores densidades de población y tradiciones de gobernanza colaborativo, podrían haber dado lugar a confederaciones postapocalípticas que han restaurado formas de democracia, dominado la agricultura en entornos hostiles y desarrollado una tecnología médica y de infraestructura que supera con creces la de Panem. Para ellos, el Capitolio sería visto como un estado bárbaro y decadente, un experimento fallido de reconstrucción humana. El viaje de Finico Johanna más allá de las fronteras no los llevaría a un yermo radioactivo, sino quizás a las costas vigiladas de una sociedad que observa a Panem con una mezcla de lástima y cautela, tratándolo como una zona de cuarentena geopolítica. Finalmente, la pregunta más profunda es por qué el Capitolio insistiría tan ferozmente en el mito del mundo muerto. La razón es simple. El miedo al exterior es el último muro de contención. Si los ciudadanos de los distritos supieran que existen alternativas ya sea para inspirarse en sociedades más justas o para horrorizarse con regímenes aún peores, la autoridad del Capitolio se desvanecería. La rebelión no solo luchaba por derrocar a Snow, luchaba contra una prisión de ideas cuyos barrotes eran invisibles. El mundo exterior, por lo tanto, se convierte en el tablero final del juego. No es un vacío, sino un mosaico de humanidades sobrevivientes, cada una un espejo que refleja un posible destino para Panem. La caída en una barbarie aún más profunda o el ascenso doloroso hacia una luz que ellos, encerrados en su arena, ni siquiera podían imaginar. Nota que esta teoría me fue inspirada por el comentario de mi último video hablando sobre la saga. Gracias, bro. 5. Canibalismo en la arena. Los Juegos del Hambre, en su esencia más cruda, son un experimento de reducción humana a su estado más primitivo. El Capitolio promueve la narrativa de una lucha civilizada, con reglas y patrocinios, pero bajo la superficie yace una verdad más oscura y visceral que el régimen se empeña en ocultar. La probabilidad de que, en las ediciones más largas y despiadadas, algunos tributos recurrieran al canibalismo para sobrevivir. Esta teoría, aunque repulsiva, no solo es plausible, sino que está fundamentada en la lógica de la supervivencia extrema, la psicología de los tributos y el meticuloso control mediático de Snow. En primer lugar, debemos considerar las condiciones fisiológicas y psicológicas en la arena. Los juegos no son un evento de unos días. Pueden extenderse por semanas. Tributos heridos, sin acceso a agua potable o alimentos, con sus fuentes de proteína agotadas, se enfrentan a una elección existencial. Morir de inanición o traspasar el último tabú humano. La historia real demuestra que en situaciones de asedio, naufragio o aislamiento extremo, el canibalismo emerge como un mecanismo de supervivencia. Tributos de distritos más pobres, como el 12, el 11 o incluso el 6, ya estaban acostumbrados a la escasez crónica. Para ellos, la línea entre la moralidad y la supervivencia siempre fue más delgada.
Un tributo herido y abandonado no sería solo una presa para los otros, sino también una fuente de recursos. El acto en sí no sería por sadismo, sino por una desesperación fría y calculada, un último acto de voluntad feroz por vivir un día más. La arena, diseñada para empujar a los humanos al límite, inevitablemente lograría que algunos cruzaran ese umbral. La segunda evidencia, y la más crucial, es la maquinaria de propaganda del Capitolio. Snow comprendía que hay líneas que, una vez cruzadas en pantalla, destruyen para siempre la narrativa de los juegos como un espectáculo. Mientras la violencia entre tributos podía enmarcarse como combate honorable o estrategia, el canibalismo representaba una regresión a un estado animal que era incompatible con la imagen de superioridad y civilización que el Capitolio pretendía encarnar. Era la prueba definitiva de que sus juegos no creaban héroes, sino monstruos. Por tanto, la infraestructura de control de la arena, las cámaras, los sonidos y los editores estaba programada para evitar rigurosamente que semejante acto fuera transmitido. Si los sensores detectaban que un tributo se disponía a practicar canibalismo, los gamekeepers podían desplegar una mutación o una trampa para eliminar a ese tributo de inmediato, enmarcando su muerte como un accidente más de la arena. Las cámaras se desviarían, el sonido se cortaría y el incidente se borraría de los registros oficiales. El tributo no sería un mártir, sino una mancha que limpiar en silencio. Finalmente, está el impacto en los propios vencedores. La mayoría carga con un trauma profundo, pero algunos, como los Morplings o incluso Enobaria, con su dentición modificada, exhiben señales de un daño más complejo y específico. ¿Qué secreto podría ser tan terrible que el Capitolio preferiría dopar a los Morplings hasta la inconsciencia en lugar de dejar que hablaran? La desfiguración dental de Enobaria, presentada como un gesto feroz, podría enmascarar una adaptación más siniestra y práctica, un recordatorio físico de un secreto que ni siquiera ella puede articular. El Capitolio no solo escondía el acto del público, sino que también lo enterraba en la psique de los supervivientes, utilizando el chantaje, las drogas o la amenaza para asegurar su silencio. Un vencedor que fue testigo o participante de tal acto estaría atado de por vida al régimen, pues revelarlo demostraría que la corrupción no estaba solo en el Capitolio, sino que había infectado a los mismos tributos que pretendían ser símbolos de esperanza. Además de que en el primer libro se nos menciona de un tributo que lo hizo abiertamente ante las cámaras, obvio no vivió para contarlo. Por lo tanto, el canibalismo en la arena no es una anomalía. Es la consecuencia lógica y premeditada de un sistema diseñado para destruir la humanidad. El Capitolio no solo lo permitía en la sombra, sino que lo facilitaba al crear las condiciones para que sucediera, para luego limpiar la evidencia y mantener el mito de que, incluso en la muerte, los niños de Panem se mantenían dentro de los límites de la civilización. Era el juego final dentro de los juegos. Forzar a los tributos a convertirse en bestias, y luego borrar toda prueba de que la bestia había despertado. Y bien, hasta acá llegamos con nuestro video de hoy. Díganme en comentarios qué les pareció o si tienen alguna teoría más de este o de otra saga, aquí la desarrollo en futuros icebergs, o cuál les parece más o menos creíble. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.